Segundo libro de Samuel, capítulo número 24, versículo número 21. Vamos a continuar con esta serie, Sin movernos de Jesús. Este es el tema número 15 de esta serie. Tema número 15. Continuamos con el monte que iniciamos la semana pasada, Moriah. Ahora vamos a ver lugar para el templo. Ahora vamos a ver cómo el monte Moriah aparece en el mapa por una situación conocida, pero hermanos, que nos lleva a comprender otras cosas del por qué el templo se hizo en ese monte. El monte Moriah, como se lo dije, se le llama el monte del templo. Pero no fue por casualidad o porque David dijera, en ese monte me gusta y ahí se va a hacer. No, hermanos, todo tiene un porqué. Y vamos a abordar un poco en esta sesión y la que sigue, vamos a abordar ese punto del por qué se hizo en ese monte el templo. ¿Y qué significado tiene el templo, hermanos? ¿Qué significado tiene el templo en las Escrituras? Porque hoy hay mucho de eso, ¿verdad? Que si el tercer templo, que si se va a hacer, los judíos dicen que hay que hacer el tercer templo para que el Mesías venga, otros dicen que primero el Mesías tiene que venir. Y hermanos, para nosotros no es importante el templo en el sentido de construcción, pero sí es importante lo que representó. ¿Ok? Pero bueno, vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 21. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Vamos a analizar en esta sesión otra decisión de David. Que como decíamos, hermanos, a toro pasado, pues podemos llegar a la conclusión que fue una mala decisión, ¿verdad? Pero hermanos, ¿quién no quiere contar las cosas que tiene? ¿Verdad? Hablo de contar, de enumerar. Sin embargo, hermanos, este suceso llevó a algo más grande y es saber el lugar donde el templo sería edificado. La Biblia nunca adula a sus héroes. Las Escrituras son honestas y reflejan la realidad de la vida, y así nos permite ver a David tanto en sus momentos de sabiduría como en los de su necedad. También esta decisión que él tomó aquí fue una decisión necia que lo llevó por el ego. A todos nos gustaría pensar que a medida que envejecemos nos hacemos más sabios, hermanos, pero no es así. La mayoría de los pecados más terribles de los héroes de la fe fue cuando eran viejos. Salomón se desvió cuando era viejo. David no era un jovencito cuando tomó a Betsabé, ni cuando tomó esta decisión. Entonces quiere decir que, hermanos, a medida que vamos creciendo, pensamos que tal vez tenemos más experiencia, y es verdad que sí. Obviamente cada año que pasa en nuestra vida, pues es un año donde tomamos decisiones y donde tomamos experiencias de esas decisiones. Sin embargo, no creamos que por tener tanta edad no podemos caer en algo terrible, porque la Biblia nos dice lo contrario. Ahora que habían concluido las guerras con los filisteos, Israel podía regresar a los asuntos de la vida diaria. El Señor había sido la fortaleza, el libertador del pueblo en tiempos de serias dificultades. Sin embargo, parece que retornaron a su diaria rutina sin una palabra de agradecimiento a Dios por la paz y la prosperidad. Es decir, David tiene más o menos aquí 60 años, más o menos. Y
era un hombre poderoso, era un hombre que los pueblos le temían, le consideraban un rey sabio, que nunca había perdido una batalla, nunca perdió en su vida una batalla en la guerra. Sin duda era alguien muy importante. El retorno a la paz, hermanos, también se convirtió en un tiempo más bien peligroso para David. Y hermanos, lo podemos también ver en la historia. La iglesia, cuando era perseguida y vivía en catacumbas, se multiplicaba. La transmisión del evangelio era algo increíble por la fuerza del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando Constantino dijo que el cristianismo sería la religión oficial del imperio y los cristianos empezaron a salir de las catacumbas, eso vino a ser un gran mal para la iglesia. Y hoy en día, hermanos, es interesante, pero ¿saben qué país está emergiendo mucho el cristianismo? En China. Y China los persigue. Y en China está surgiendo mucho el cristianismo. A comparación de los países como Estados Unidos, ¿no? Que un país que reina mucho la paz y acepta a todos, y el cristianismo se ha degradado tanto que ya no sabemos si son cristianos o son ecuménicos. Pero vamos a empezar a estudiar desde el 1, ¿no? Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1. Vamos a empezar desde allí a sacar algunas enseñanzas para nosotros, hasta llegar al punto clímax, que es que David va a la era de Arauna Jebuseo, que era la parte al lado del monte de Moriah. Allí ofrece un holocausto, hermanos, pero llama la atención el punto de no ofreceré sacrificios que no me cuesten. Y eso tiene una razón de ser, hermanos, que hoy vamos a analizar. Tiene una razón de ser, no significa que, todo me debe de costar. O sea, es obvio, hermanos, que servir a Dios requiere tres cosas. Requiere fuerzas, requiere tiempo y requiere dinero. Sí, hermanos, como se los dije ayer, estudiar la Biblia requiere inversión. Requiere inversión, una Biblia, un comentario, tal vez una computadora, requiere inversión. Sí, hermanos, si quieres estudiar la Biblia requiere inversión. Y lo mismo, hermanos, ¿quieres servir a Dios? Sí, requiere inversión. Requiere inversión, o sea, pues, pasajes, a veces tu propia comida. Vean que Pablo también lo pone así, ¿no? Él hacía carpas porque pues no quería poner tropiezo al evangelio en el sentido de que la iglesia sufragara sus gastos. Pero ahí vemos, hermanos, que el servir a Dios requiere ¿qué? Tiempo, fuerzas y dinero. Entonces, segundo libro de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más, porque se compadece, porque se complace en esto mi señor el rey. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército desde delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que movió a David para hacer el censo? Bueno, fue el orgullo lo que movió a David a ordenarle a Joab que censara al pueblo y que le reportara el número de combatientes disponibles. Dice el versículo 3 en traducción viviente: pero Joab le respondió al rey: que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas que las que ahora hay. Pero ¿por qué mi señor el rey quiere hacer tal cosa? Joab conocía a David. Sin duda había pasado muchas situaciones con él y no vio necesaria esta acción. Notó en David algo que no estaba bien, y el móvil de David era el orgullo. Básicamente lo que Joab le dijo era lo siguiente, parafraseando: ¿Estás dando la impresión, David, de que los logros y las recientes victorias de Israel se deben todos a ti? Esto es lo que estás dando a entender. Y a la superioridad militar de tu ejército. Eso no está bien. No seas tonto. ¿Qué sentido tiene hacer algo así? Eso es lo que, parafraseando, Joab le estaba diciendo a David. Tú estás dando a entender con esto, con este censo, que piensas que es por la fuerza de tu ejército que tú venciste. Pero David estaba obstinado.
Estaba con un pensamiento firme de que quería saber cuántos soldados tenía. Ahora mencionaré 3 razones, hermanos, como posibles causas de la desaprobación de Dios hacia este censo. Porque, hermanos, esto no era algo extraño. El libro de Números nos hace ver 2 censos. El primer censo es de los que salieron de Egipto y entraron al desierto. Y el segundo censo es de los que entraron a Canaán. O sea, hacer un censo no era en sí lo malo, ¿okay? No era en sí malo contar gente, pero sí el móvil por el cual se hace. O sea, a veces hay cosas, hermanos, que no es malo hacerlas, ¿okay? No es malo hacerlas. Por decir, ahora vienen los meses de muchas festividades, ¿no? Y viene que el ponchecito, que la gelatina, que las ensaladas, que la celebración con la familia. Y estamos entendidos que ¿qué? Que nada de lo que entra en el hombre contamina. Estamos entendidos de eso, ¿verdad? Pero, hermanos, sí es muy importante también el móvil por el cual lo haces. Sí es muy importante el móvil por el cual lo haces. Y es a veces lo que no nos damos cuenta. A veces en nuestro orgullo nos engañamos de que puedo hacer tal cosa, pero no te das cuenta que el móvil que te está llevando a eso no es lo que Dios quiere. Número 1. David no contó a los menores de 20 años. Ese es el primer móvil. ¿Por qué? Bueno, en primer libro de Crónicas, capítulo 27, verso 23, dice lo siguiente. Primer libro de Crónicas, capítulo 27, verso 23, dice lo siguiente. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. ¿Por qué no fue puesto el registro en las crónicas del rey David? Simplemente porque el móvil que movía a David a hacer el censo no era el correcto. Los censos en Números fueron para que veamos cómo la promesa se había cumplido. ¿Cuál era la promesa que se cumplió con Israel? La promesa era: yo te multiplicaré y haré tu descendencia como las estrellas. Así le dijo a Abraham. Entraron 70 personas a Egipto y salieron 2 millones. Dios había cumplido su promesa, por eso se hace el censo. Pasando todo, se vuelve a hacer un censo, ¿para qué? Para que veamos cuántos entran a la tierra prometida. ¿Qué nos quiere dar a entender esto entonces, hermanos? Que Dios sabe quiénes son sus hijos. Dios sí sabe. ¿Han escuchado hablar ustedes de la predestinación? Que Dios sabe quiénes se van a convertir. Es lógico que sí. Claro que sí, Dios lo sabe. ¿Dios sabía que tú te ibas a convertir? Sí. ¿Dios sabía que tú ibas a creer en el Evangelio? Sí, sí lo sabía. Ahora, ¿cómo fue la elección de esos que iban a creer? Pues no lo sé, hermanos. Lo único que sé es que el camino o el ingrediente que Dios ocupó es la fe. Y la fe viene por el oír. O sea que es algo que Dios produce porque lo produce con el Evangelio. Entonces, ¿Dios conoce quiénes son sus hijos? Obviamente que sí. ¿Y Dios conocía quiénes eran de su pueblo? Sí. O sea, básicamente, ¿cuántos del censo que entraron a la tierra prometida eran de verdad el pueblo de Dios? Solamente 2. Josué y Caleb. Porque como lo vimos en la semana pasada, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, o sea, si vemos todo el censo, ¿cuántos murieron en el desierto? Pues todos los que salieron de Egipto, menos 2, que esos sí creyeron. O sea, siempre los tenemos en mente porque esos son de la fe. Ese es el verdadero Israel. ¿Quién? Josué y Caleb. Ese es el verdadero Israel. Pero el censo nos nombra a todo el Israel, que fueron los hijos que entraron a la tierra prometida. Y eso también nos enseña otra cosa. El censo nos enseña otra cosa, hermanos. Que es más fácil o que es más difícil desaprender que aprender. Dios los llenó de bendiciones. Les dio pan. Los trató con cuidado. Les daba agua. Les daba sombra. Les daba calor. Ponía su presencia en medio de ellos. Su vestido nunca se gastó. Sus zapatos no tuvieron que cambiarlos.
siempre tenían su comida a tiempo. Y aún así, preferían Faraón. Preferían el látigo. Faraón pudo más enseñar a Israel con el látigo que con el cuidado de Dios. Y dense cuenta que hoy pasa lo mismo. El cristiano vivió una vida, o aquel creyente vivió una vida desordenada, vacía, de látigo, de desprecio en el mundo, y quiere regresar al mundo. Ven cómo está el mundo, lleno de desorden, lleno de envidias, lleno de malas sospechas, lleno de muerte, lleno de robo, y aman el mundo. El censo nos muestra, hermanos, que toda esa generación murió porque nunca creyeron. Nunca creyeron. Número 2. Otro punto por el cual el censo para Dios era equivocado. Cada vez que se hacía un censo, hermanos, por cada persona que se contaba, tiene que pagarse medio ciclo. Por cada persona que se contaba en el censo, cada persona tenía que pagar medio ciclo por su rescate. Cuando un censo era conducido, y lo cual evitaba que Dios trajera mortandad. Éxodo capítulo 30, verso número 11. Éxodo capítulo 30, verso número 11. Cada vez que se hacía un censo, se tenía que pagar, hermanos. David no pagó, no censó, pero no recopiló todo ese dinero. Y eso trajo una consecuencia. Y vean, esto, hermanos, ya no se debe de hacer, obviamente. O sea, ya no se hace, porque eso es de la ley, pero tiene su cumplimiento en Cristo. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo lo que se ha contado, el que se ha contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá el medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová por hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. El impuesto tenía la finalidad de dos cosas principalmente, lo cual hace el orgullo, hace que nos olvidemos. Número 1, recordar que salimos de Egipto. Recordar que salimos de Egipto. O sea, el pueblo, al ser contado, tenía que pagar su rescate en el sentido de que recordaban que fueron rescatados por Dios de Egipto. Esa era la primera finalidad que tenía ese ciclo, de ese medio ciclo. ¿Cuál? Recordar que el motivo de la esclavitud de Israel, ¿por qué fue? Porque vio Faraón que se estaban multiplicando. Ese fue el motivo de la esclavitud, que Faraón vio que el pueblo se estaba multiplicando, le empezó a entrar miedo, y entonces ¿qué hizo primero? Primero empezó a orquestar con las parteras y no funcionó, y entonces empezó a matarlos, ¿verdad? Y después a esclavizarlos. Y vean lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Estamos con respecto a este ciclo. Primera de Pedro 1:18. Y aquí vemos el cumplimiento de esta parte que se nombra. Sabiendo, dice ahí, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Por qué dice eso Pedro? Hace referencia al medio ciclo que se pagaba.
hace referencia a eso. Sino con la sangre preciosa. ¿Se dan cuenta del paralelo? ¿Dónde se ve el cumplimiento? Que así como Israel salió de Egipto, nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Entonces, habla de un impuesto, hermanos, que al ser contado, tú pagabas una expiación y así agradecías el que Dios te haya sacado de Egipto. Pero no solo eso, sino que eres parte de un pueblo. Eres parte de un pueblo. Número 2. Otra cosa que se recordaba con este medio ciclo, que Dios había cumplido su promesa. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que su descendencia sería numerosa, obviamente no se refiere tanto a la descendencia física, sino a la descendencia espiritual, pero iba a ser parte de su descendencia. Dice Deuteronomio 1:9, dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo, en multitud. O sea, el contar el pueblo y dar un rescate era una muestra de decir: Señor, tú has cumplido tu promesa. ¿Cuál? Dijiste a Israel que le darías un hijo y que de ese hijo vendría una gran descendencia. Y aquí está el cumplimiento. ¿Cuál? Somos un pueblo numeroso. 70 entramos y ahora somos como las estrellas del cielo. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. David, al no cobrar este impuesto, hermanos, estaba diciendo que Dios no había tenido nada que ver con la grandeza del número del pueblo. Por eso era un pecado grave. Porque no dar gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado y nos ha permitido tener, es como no pagar un ciclo y decir que Dios no tiene nada que ver con lo que yo he logrado. Dios no había tenido nada que ver con el cuidado del pueblo, ni con la liberación del pueblo, ni con su entrada en la tierra prometida. Un entendimiento como los pueblos de alrededor. Por eso, hermanos, el censo que estaba haciendo David era grave. ¿Por qué? Se había olvidado completamente de quién lo había puesto en el trono. Hermanos, cuando Cristo no está en nuestro diario vivir, es como hacer un censo y no ser agradecidos con Dios por lo que nos ha permitido lograr. Hermanos, a muchos les parece exagerados las medidas que Dios tomó con David, pero hermanos, a Dios no le pasa nada por alto. Por eso Él sí es justo, y sin duda la sentencia era justa. Y número 3, del por qué el censo era algo que no le gustaba a Dios. Porque salió del ego de David. Y recuerden que la carne no puede agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios. Todo lo que se haga en la carne, Dios lo rechaza. No importa cuán sincero crees que seas. Lo que se hace en la carne, Dios no lo acepta. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. O sea, el punto de la carne, hermanos, es que parece que solucionamos un problema, pero no te das cuenta que has sembrado para uno más grande. Abraham sembró en la carne y parece que había solucionado un problema. ¿Cuál? Tener un hijo. Pero no se daba cuenta que estaba sembrando para un problema más grande, que es el que ahora vemos. Ese pueblo que salió de Ismael es el que le impide a Israel construir el templo en el monte Moria. Ese mismo pueblo, apenas vi un video de un judío que estaba grabando en el monte Moria, estaba grabando y se le acercó uno del Islam y le dijo que quién era. Entonces él, como tiene doble nacionalidad, él dijo: no, es que yo soy de fulana nacionalidad. Y él dijo: pensé que eras judío. No soy judío. O sea, él ya adoptó, no nació judío naturalmente, nació en otro país y adoptó ser judío. No soy judío, soy de tal nacionalidad.
Dice, porque no los queremos aquí. O sea, claramente se lo digo, no los queremos aquí. Son un problema ustedes. O sea, vean el problema que sembró Abraham. En la carne, hermanos, parece que solucionas un problema. Pero no te das cuenta que estás sembrando para uno más grande. David parece que quita un problema. ¿Cuál? Su curiosidad. Pero no se da cuenta que está sembrando para algo, un problema mayor. Cuando hacemos las cosas en la carne, hermanos, parece que todo sale bien, pero no es cierto. Está sembrando para un problema más grande. Entonces continuamos analizando 24:8 de segundo libro de Samuel. 24:8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Tal vez él recordó allí que no iba por ahí las cosas. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová por el profeta Gad, dividente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás cuál de ellas quieres que yo haga contigo. Al terminar el censo, David se dio cuenta que había pecado. ¿Cómo se dio cuenta? Podríamos llegar a pensar que David recordó la ley, o tal vez al ver todo lo que implicaba haber hecho ese censo, no era algo bueno, porque pasaron 9 meses, hermanos. 9 meses pasaron. Veamos hasta dónde nos puede llevar el ego, la soberbia, de pensar que sin mí las cosas no se hacen. Eso es lo que pensaba David. Que él, por su mano, había librado a Israel lo que Saúl no había podido. Y gran equivocación. Dios tiene que disciplinarlo. Versículo 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿Qué implicaría, hermanos, que venga hambre? Bueno, lo que provocaría que Israel dependiera de otros pueblos. Dependiera de otros pueblos. Y aún ser sometido por otros pueblos. Pero si nos vamos específicamente a lo que él quería lograr, es un ejército que no está bien alimentado, va a perder. ¿Saben por qué perdió Estados Unidos la guerra de Vietnam? Por eso. El punto, hermanos, no es de mandar soldados. El punto es alimentarlos. Ese es el punto más caro de la guerra. No es mandar soldados y, pues, claro, embarcas a todos y los llevas, ¿no? El punto es alimentarlos. Napoleón, una parte de todas las guerras que él hizo, pero una parte por la cual perdió, fue porque llevó a su ejército a lugares donde no había mucho alimento. Un ejército que no está bien alimentado va a perder. ¿Por qué? Porque no tendrá fuerzas para la batalla. Es decir, no en lo que tanto confiaba David se vería disminuido dramáticamente. Dramáticamente. Moria nos enseña entonces, hermanos, que no debemos confiar en lo que el hombre diga, sino que de toda palabra de Dios vivirá el hombre. Vivirá el hombre. ¿Qué tenía el templo? Panes. ¿Y qué dijo Cristo que era? El pan de vida. El pan de vida. ¿Por qué hay hombres que pueden comprar de todo? Tal vez comen hoy caviar. Por si Estados Unidos les llega lo mejor de lo mejor en el mundo, ¿no? La mejor manzana, el mejor pescado, la mejor fruta, les llega lo mejor de lo mejor. Porque es un país que su índice de estupefacientes sube alarmantemente. O sea, la gente no puede vivir en sus 5 sentidos, tiene que vivir drogada.
¿Sabes que hay lugares, por decir en California o en Chicago, que le llaman el barrio zombie? Porque viven drogados. O sea, ¿cómo un país supuestamente tan avanzado tiene ese tipo de problemas? La respuesta es porque confían en el hombre, en sus muchas filosofías, en sus muchos planes de los filósofos y de los grandes pensadores. Pero el verdadero pan no existe. Y eso que Estados Unidos fue uno de los países que más misioneros envió. Tenían el verdadero pan y lo han despreciado. Y todo el mundo está haciendo lo mismo. Iglesias en Alemania, en Inglaterra, donde predicó Charles Spurgeon, donde predicó Martín Lutero, ahora son bibliotecas, son museos. ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta que cuando uno confía en el hombre y confía en la fuerza del hombre, va a venir hambre un día? Y eso va a hacer que pierdas todo. Salmo 118, versículo 8. Salmo 118, versículo 8. Entonces, hermanos, al llegar al monte Moriah, veías el templo. Si viviéramos en esos tiempos, y si tuvieras el templo, lo primero que tenía que venir a tu mente es que en el templo estaba la presencia de Dios. Y eso era lo más importante. Por eso, cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, mira los grandes edificios, mira qué grandes torres, porque Herodes lo hizo tan grande que era una de las maravillas del mundo. Entonces por eso era de presumir el templo, era muy grande. Pero ¿qué era lo más valioso del templo? La presencia de Dios. Y Jesús estaba ahí. Por eso Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Ni conociste el día de tu visitación. O sea, yo estoy aquí. ¿Y a ti te impresiona más el templo que tu Dios que te está visitando? Y hoy en día en la iglesia pasa eso. Les han dado más prioridad a toda la faramaya que puedan hacer que si Dios está ahí, de verdad. ¿Y cómo podemos asegurar que Dios está ahí? Porque la palabra está ahí. Si no está la palabra, dijo Cristo en Juan 8, ¿no? Por eso ustedes no son de mi Padre, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Ah? O sea, si en una congregación no se abre la Biblia, perdónenme, pero su padre no es Dios. Jesús mismo lo dijo. Su padre no es Dios. Y se lo estaba diciendo a los judíos. Ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Salmo 118, versículo 8. Vean lo que dice. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, que confiar en un ejército. Es mejor. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. O sea, gente tal vez muy importante, el diputado, el senador, ¿verdad? El padrino de padrinos por ahí. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Vean cómo el salmista no pone: pero yo tengo un ejército más grande, pero yo tengo más inteligencia que ellos. No, en el nombre de Dios significa: Dios me dará la victoria. Me rodearon como abejas, se enardecieron como Jehová, como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová.
Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte, que es lo que vamos a ver después, ¿no? ¿Jehová castigó a David? Claro que sí, pero no lo entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser... O sea, confiar en el hombre es desechar la piedra que Jehová ha puesto. Estaba escuchando a un hombre diciendo que más alto que los apóstoles y que los profetas es ser el padre espiritual de alguien. Porque el padre espiritual te va a decir cosas que a lo mejor no están en la Biblia, pero como es tu padre espiritual lo debes de tomar como inspirado. Dije, no, se la vuelan. Y si yo, tu padre espiritual, te digo que traigas tu coche, tú debes de creerme. Eso es que desechar la piedra principal del ángulo y ¿qué? Y poner madera, heno, hojarasca. Pero hoy así se la vuelan. ¿Y la gente qué dice? Otro hombre diciendo, hoy voy a hacer liberación de monederos, traigan sus monederos, traigan sus carteras, los voy a liberar. Aquí las toco y liberado en nombre de Jesús. Hay bendición monetaria, y todos ahí haciendo parecer el mercado, ¿no? Esos que son de los zarapes y que venden cosas almohadas y todo ese tipo. No, sale uno y sale el otro y venga uno y dale ese y allá te la piden. Igualito. Nada más que con el nombre de Jesús. Hasta eso hemos llegado. Eso es confiar en el hombre, hermanos. Es confiar en el hombre. Segundo punto que le dijo que le dieron a escoger. Persecución. O huir o perder contra sus enemigos. ¿Qué traería esto? Una de las cosas que traería es que la reputación de David sería pisoteada, porque él nunca había perdido. Y perder ahora sí, como que van a decir, ahora David es que vulnerable. La reputación que tanto presumía David, por lo cual contó al pueblo, sería quitada de él, y ni el ejército en el que tanto confiaba lo podría salvar. Hermanos, todos estamos listos para ganar, pero no para perder. Lo mismo que le he dicho a otras personas. Todos estamos listos para que Dios nos diga que sí. ¿Estás listo para que Dios te diga que no? Porque también Dios te puede decir que no. Qué difícil es digerir una derrota, hermanos. Y más cuando sabemos que es nuestra culpa por el cual hemos perdido. Qué difícil decisión para David, ¿verdad? Porque había sido perseguido porque le tenían envidia o porque le querían usurpar el trono. Pero en el campo de batalla nunca había perdido. Ni contra su hijo perdió. Ni contra Absalón perdió. Era una difícil decisión, hermanos. O sea, imagínate que tú eres muy bueno para algo, pero por confiar tanto en ti mismo cometes un error grave, que te pueden despedir porque confiaste mucho en ti mismo. Qué difícil decisión. El afrontar a veces las consecuencias. Sí, hermanos, a veces nos toca esa parte. ¿Cuál? Afrontar las consecuencias por haber confiado tanto en nosotros mismos. Y es muy difícil porque sabes que a veces tu reputación va en juego. Y número 3, epidemia. Que fue lo que vino. Es decir, Dios le está diciendo, la número 3 es que yo seré el que sentencie cuánto de lo que has contado será quitado de ti. ¿Cuánto de los que has contado yo voy a matar? David responde que Dios elija, que Dios haga su juicio contra él, porque Dios siempre tiene misericordia. ¿Y qué es misericordia? No darte lo que realmente mereces. No darte lo que realmente mereces. Segundo libro de Samuel 24:14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres.
Y Jehová envió la peste sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, o sea, ahora le tocaba a Jerusalén, era como que el ángel llevaba la peste como su ejército, y ahora va contra Jerusalén. Se arrepintió de aquel mal Jehová. ¿Cómo es eso? ¿Acaso entonces Dios estaba haciendo mal? Era un genocida, Dios, ¿verdad? Y por eso le dolió en el corazón. No, hermanos. Aquí la palabra arrepentirse significa Dios va a actuar de otra manera con David. No es que Dios estuviese haciendo mal, porque ya vimos por todo el estudio que efectivamente había que hacer, si se hacía un censo, se tenía que cobrar un ciclo, y no hacerlo significaba XY cosa. Por lo tanto, lo que Dios estaba haciendo era justo. Pero ahora Dios va a actuar de otra manera y le va a señalar a David dónde va a estar el templo. Vean, hasta el punto de dónde va a estar el templo, Dios se lo señala. No es algo que David eligió, sino que Dios eligió. Y dijo al ángel que destruyó el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era, ¿qué?, de Arauna Jebuseo. David sabía que si de algún modo Dios intervenía en las consecuencias, de alguna manera su gracia y su misericordia se iban a hacer presente. Es interesante, la palabra Arauna significa, el nombre Arauna significa Jehová es firme. Jehová es firme. Cuando llegabas al templo, si viviéramos otra vez en esos tiempos, llegar al templo significaría: estamos aquí por la misericordia de Jehová. Tenía que llegar eso a tu pensamiento. O sea, ves el templo, pero ¿cómo se hizo todo esto? ¿Alguna vez has salido a la calle y ves tu casa que Dios te ha prestado y dices: Señor, ¿cómo llegué aquí? O sea, recuerdo todo lo que viví, las decisiones que tomé, ¿verdad? Que en ese momento decía que ya no había remedio para mí, y ahora veo lo que tú me has permitido tener y veo que tu promesa es firme. Eso es lo que tenía que llegar al pueblo cuando veían el templo. ¿Cuál? Jehová es firme. Y quiero terminar aquí, hermanos, analizando que el ángel se detuvo en la era de Arauna, que es el monte Moriah, pero llama la atención que se le llama Jebuseo. Jebuseo. Y ese relato lo vamos a ver segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 6, para ir terminando con esta sesión. Porque la próxima sesión vamos a analizar que David ve al ángel que está allí, desciende, compra la era y da algunas cosas que ya hemos leído, ¿no? No sacrificaré a Dios cosa que no me haya costado. Y vamos a ver qué es lo que significa eso, ¿verdad? Y cómo con Salomón toma esa era y construye el templo que duró 7 años en construirse. 7 años. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. De ahí viene Arauna Jebuseo, era de un pueblo que antes vivía allí. Los jebuseos antes tenían Jerusalén, que antes se llamaba Salem. De ahí viene, o sea, que eran todavía los pocos que quedaban ahí, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: fíjate lo que le hablaron, tú no entrarás acá, o sea, no lo vas a poder conquistar, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriéndole decir a David: no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que quiera al que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Y David iba adelantado y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos, ¿qué? Ahí estaba el motivo por el cual ganaba, ¿Por qué ganaba? Porque Jehová estaba con él. Pero se le olvidó.
Recordemos lo que dice el salmista, hermanos. Lo voy a leer rápidamente. Salmo 125, versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. O sea, ¿por qué le decían a David que él no podía entrar? Porque Jerusalén tenía una fortaleza natural. Estaba rodeada de valles. Y está rodeada de valles. Está rodeada de valles. Entonces, lo que pasa es que Jerusalén está un poco en alto. Entonces podía ver de lejos de dónde venía el enemigo. Y era fácil interceptarlos con flechas y con aceite y todo ese tipo de cosas. O sea, en un punto dado militarmente, Jerusalén era difícil de conquistar. La manera de conquistar es que Jerusalén tenía un acueducto. Lo que padecía Jerusalén es de agua. Así fue como Babilonia los conquistó. Cuando los sitiaban, lo primero que se quitaba era el agua. Y Ezequías y Usías hicieron acueductos para que, y ahí viene el estanque del Siloé y todo ese tipo de cosas, porque jalaban agua y con acueductos, y de hecho los acueductos todavía existen. Bueno, había un acueducto con los jebuseos, el cual utilizó David, y Joab fue el que conquistó la ciudad. O sea, no la destruyeron completamente, sino que lo que hicieron fue entrar por un acueducto y conquistaron la plaza central de Jerusalén, mataron a los cojos y a los ciegos, conquistaron la ciudad, y entonces David, como no destruyeron nada de la ciudad, entró y se quedó ahí. Eso fue lo que pasó con la ciudad de Jerusalén. Los jebuseos estaban confiados por la protección natural que tenían, y saben que era lo peor, hermanos, que David se había rebajado a ese nivel. ¿Cuál? Pensar que también, porque Jerusalén era la ciudad capital, vencía, como los jebuseos. O sea, lo que estaba queriendo Dios decir es que se pone, no por casualidad, sino se pone al lado de la era de Araúna jebuseo, para decirle a David: David, ¿te olvidaste que yo soy el que te da la fortaleza? Y te convertiste en un ¿qué? En un jebuseo, pensando que como ellos pensaban que no podías entrar, yo te di la victoria. Se te olvidó y te convertiste como uno de ellos. ¿Cuántos no han pensado eso? Que porque tienen algo que los rodea, entonces dicen: nada me tocará. Los jebuseos pensaron lo mismo, y David pensó lo mismo. Pensó lo mismo. El monte Moriah nos enseña, hermanos, que solamente en Jehová está la fortaleza de los siglos. Se podría decir, hermanos, y con eso termino, que Jerusalén era un sitio neutral. Ninguna de las partes del reino se había tenido bajo su control. Dense cuenta, hermanos, desde Josué hasta David, esta ciudad nunca se había podido conquistar. Desde Josué hasta David, nunca se había podido conquistar. Jerusalén era una ciudad muy al sur y estaba en la frontera entre Judá y Benjamín. Era como Washington D.C., que está muy hasta el norte, capital de los Estados Unidos, ubicada en el norte, ocupada por los jebuseos y originalmente llamada Salem en época de Abraham. La ubicación de Jerusalén tenía mucho que ver con esto. Estaba construida sobre una meseta y flanqueada por los profundos cañones de los valles del Cedrón y de Gibnón. Los jebuseos se vanagloriaban ante David, diciéndole que no podría conquistar la ciudad. Y David la conquistó. Hermanos, no olvidemos las misericordias de Dios, porque si es así, la disciplina es el remedio para aquellos que olvidan de dónde Dios los ha sacado y a dónde los ha llevado. A dónde los ha llevado. Entonces, cuando lleguemos a la adoración, hermanos, hacia Dios, eso es lo que debe prevalecer. ¿Cómo has llegado hasta acá? ¿Cómo has llegado? ¿Tú piensas que es tu mucho esfuerzo el que ha hecho que tengas lo que tienes ahora? Cuando sales a la calle y ves y llegas a tu hogar, que tienes paz, tienes tranquilidad, tienes tal vez
tu refri lleno de comida, tu alacena, tienes gas, un lecho caliente, tienes agua caliente. ¿Qué es lo que te ha llevado hasta ahí? Que no se te olvide, David se lo olvidó. Y entonces empezó a hacer un censo de cosas materiales. ¿Ves hacer un censo? O sea, es que yo hice esto, tengo tales estudios, tengo esto, tengo el otro, tengo lo demás. ¿Sabes lo que va a hacer Dios por ti? Te puede decir, dime qué quieres que haga yo contigo. Porque ese censo que tú hiciste, esas son tus fuerzas. ¿No te das cuenta que eso no lo puedes lograr tú solo? Yo te di la fortaleza para que lo hicieras. No te olvides, no te olvides. ¿Quién te ha llevado hasta ahí? A David se le olvidó por 9 meses. Por 9 meses. ¿Y cuál fue la consecuencia? Peste. Peste. El remedio para aquellos que se olvidan de las misericordias de Dios es la disciplina. Ese es el remedio. ¿Por qué? Porque el motivo por el cual nos olvidamos, hermanos, es el ego. Por eso nos olvidamos de lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.